Muy buenas tardes, a nombre de Argos Cursa, a nombre del maestro Juan Alberto Carrasco Zamora, director general de esta empresa, les damos la bienvenida a todas las personas que nos ven a distancia en tiempo real. Vamos a iniciar con el curso Impacto de la Reforma Fiscal en el régimen de transportistas. Tengo el gusto de presentarles al expositor de este curso, el contador Efraín Salvador Miramón. Es contador público, egresado de la ESCA del Instituto Politécnico Nacional, licenciado en Derecho, egresado de la Universidad del Valle de México, perito en auditoría forense por parte del Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico, catedrático en distintas universidades, además es expositor a nivel nacional, conductor del programa Visión Fiscal que se transmite a través de www.argoscursaradio.com, asesor y consultor de diversos grupos empresariales, entre otros. Les pido un fuerte aplauso para darle la bienvenida, por favor. Maestro, bienvenido y adelante. Gracias, buenas tardes a todos. Hoy vamos a estar compartiendo durante 5 horas la cuestión del impacto de la reforma fiscal en el régimen de transportistas. Era una situación pues nueva tal vez para algunos, para otros pues es una forma de adaptación. Vamos a estar conversando sobre lo que son los coordinados, el nuevo régimen o cómo quedó segregado el régimen ahora de lo que es el transporte. Va a haber muchas dudas, muchas preguntas, no hay problema dentro de la charla, las podemos ir consultando sin mayor problema. Nada más les voy a pedir que utilicen el micrófono. Es un gusto estar participando nuevamente con ustedes. Argos Cursa nos da la oportunidad de venir a participar con ustedes, lo cual agradecemos. Y bueno, hoy no es la excepción, vamos a estar también con la sección de los chistes al final, no hay problema, relacionados por supuesto con el transporte, ¿ok? Chistes que no tengan que ver con el transporte, no los aceptaremos. ¿Qué pasa con el régimen de transportistas? Antes de iniciar en sí con la materia fiscal y con toda la cuestión del impacto tan brutal que ahora van a llevar como transportistas, porque recordemos que este régimen pertenecen a lo mejor los fleteros, camioneros, microbuseros, los de las combis, a lo mejor alguno que otro taxista, pertenecen aquí líneas de autobuses foráneos, en fin, transporte de carga. Y se tiene el paradigma o se tiene la impresión de que es un régimen tranquilo y fácil, tan fácil que hasta hay facilidades administrativas, ¿no? Tan sencillo como aplicar unas facilidades administrativas. Y se dice, bueno, pues yo quisiera llevar un transportista, ¿por qué? Porque no es muy complicado. Tan no es complicado que la propia autoridad nos otorga, nos emite una resolución de facilidades por lo fácil que es. Y dices, cuando vayamos a entrar ya a esta cuestión, pues vamos a tener una serie de preguntas y cuestionamientos, inclusive hacia la autoridad, para conocer si está debidamente regulado o no. Por lo tanto, ¿de qué vamos a estar hablando? Del transporte. Y antes de entrar al ámbito fiscal, primero necesitamos conocer un poquito de qué se trata eso del transporte. Y bueno, una pequeña introducción, un breviario cultural, de que el autotransporte de carga federal constituye un factor estratégico para el desarrollo económico. ¿Por qué? Por el manejo de las mercancías. Yo quiero vender un producto que está en Chiapas y quiero hacérselo llegar a la gente que está en Nuevo León. ¿Qué necesito? Transporte, líneas de comunicación, infraestructura carretera. No vamos a estar como en la época de los aztecas, ¿verdad? Que trayendo los mensajes y corriendo y llegando toda la información. Digo, yo no sé qué tan cierto sea que llegaba el pescado fresco desde Acapulco hasta la Ciudad de México, ¿no? Algo difícil, bueno, pues quién sabe, habría que intentarlo algún día. Junta a toda tu familia y le dice, oigan, fórmense y vamos a traer pescado fresco desde Acapulco, porque si sucedía en la época de los aztecas, probablemente ahora suceda y tengamos mejor mercado y no necesitemos de quiénes, de los transportistas.
Pero aquí la situación es que el transporte es una columna vertebral a nivel nacional para la economía. Es un punto fundamental. Así como las constructoras son un punto neurálgico en la economía mexicana, también lo es el transporte. ¿Ok? En nuestro país existe poca información acerca del aspecto fiscal, nos ha tocado, ¿verdad? Oye, yo quiero conocer cómo se maneja eso del autotransporte en el ámbito fiscal, en el ámbito contable, en el ámbito administrativo y en el financiero. ¿Pero qué encontramos? Pocos libros que llegan a hablar en torno a lo que es el transporte. Investigas y googleas, ¿verdad?, preguntando sobre lo que es el transporte o información sobre toda esta organización fiscal, contable y administrativa, y vamos a encontrar solamente que los dejaron de tareas, y de tareas está lleno el sistema. Entonces, pues esta situación es interesante, que hay poca información en torno a lo que es el sistema, lo que es el sector del autotransporte. Anterior, bueno, aunado a lo anterior, el régimen fiscal en el que tributaban, había un régimen de bases especiales. Son muy jóvenes, no les tocó, pero estos amigos transportistas tributaban en un régimen de bases especiales. ¿Ok? A partir del 90, es decir, ¿hasta qué año estuvieron con bases especiales? Hasta 1989. 1990 comienza, ¿para qué? Para que sea sustituido a partir del 2002 con lo que se conoce como el régimen simplificado. Desde el 90 hasta el 2002 existió lo que se conoció como régimen simplificado para el transportista. Pero este régimen simplificado señalaba que lo que se grababa eran las entradas y las salidas, era la forma de determinar el impuesto. Era una fórmula tan extraña que desde el punto de vista contable parecía una entrada, pero resulta que no, era una salida. Los depósitos bancarios, si tú los observas en el marco contable, son cargos. Si a ti te deposita un cliente, son cargos. Pues, ¿qué crees? El reflejo en el régimen simplificado era que ese depósito se convertía en una salida, no era una entrada. Y entonces, era un juego tan extraño el del régimen simplificado que estuvo vigente hasta el 2002, por eso ustedes están muy jóvenes y a lo mejor no les tocó sufrir con eso, determinar qué concepto era entrada y determinar qué concepto era salida, porque había una lista, esto es lo que se considera entrada, esto es lo que se considera salida, y por lo tanto a través de diferencias entre entradas y salidas, al final quedaba un remanente que normalmente eran los no deducibles. Porque si era una entrada, entonces por lo tanto era una salida, pero como el no deducible no tenía una salida, se quedaba como una entrada, y generalmente la base sobre la que pagaban el régimen simplificado en aquel entonces era sobre los no deducibles normalmente. Entonces esta cuestión de los transportistas, uy, qué cambio para el 2014, no es nuevo, ya ha habido cambios importantes a los transportistas, y comenzamos desde el 89, 90, cuando terminan las bases especiales de tributación y comienza un régimen simplificado que dura hasta el 2002, y luego en 2002 surge un nuevo régimen simplificado que dura hasta el 2013. Ese es el que estamos nosotros observando naturalmente, pero esto no es nuevo de los cambios. Había colegas que decían, cuando sucedió el cambio del régimen simplificado de entradas y salidas, decías, qué barbaridad, hasta el fin entendí lo que era una entrada y una salida, y resulta que ya la cambiaron. Ya no va a ser lo mismo, porque ahora va a ser flujo de efectivo. Y entonces ese cambio de entradas y salidas fue brutal en aquel entonces. ¿En qué año? 2002. 2002, que fue cuando se tiene una nueva ley del impuesto sobre la renta, es decir, 2002, nueva ley del impuesto sobre la renta, que se abroga cuando, o que está vigente hasta el 31 de diciembre de 2013. 2014 ya tenemos, ¿qué?
otra nueva ley del impuesto sobre la renta. Y la anterior del 2002, ¿desde dónde procedías? Casi desde el 89-90. Es decir que en este del 90, en este pequeño espacio de tiempo, ya llevamos 3 leyes del impuesto sobre la renta distintas. Y cada una le ha dado una connotación a lo que es el régimen del transportista. Entonces, por lo tanto, decimos, es que viene un cambio sustancial para el 2014, pues podríamos decirlo, sí es un cambio sustancial, pero no es la primera vez que le pasa al transportista. Al transportista es muy común este cambio, ¿ok? Bueno, en el régimen simplificado, ¿con quién convivía el régimen del transportista? Con los del sector primario, ¿ok? Es importante conocer la convivencia que tenía transportista, sector primario y empresas integradoras dentro de lo que es el régimen simplificado para conocer cómo fue el cambio ahora para el 2014, ¿ok? El Servicio de Administración Tributaria ha tenido a bien expedir cada año resolución de ¿qué? Facilidades administrativas. ¿Y qué es lo que hacemos generalmente cuando llevamos un transportista? Decimos, ley del impuesto sobre la renta, ¿para qué? Yo tengo mis facilidades administrativas. Y entonces desdeñamos un poquito lo que es la ley del impuesto sobre la renta y sobrevaloramos las facilidades administrativas. Cuando entre las dos, hoy para el 2014 vamos a observar que es una comunión entre la ley y las facilidades administrativas, ¿ok? Que esa comunión muchas veces no se la hemos dado. ¿Por qué? Porque cortamos de tajo lo que es la ley del impuesto sobre la renta y decimos que únicamente está vigente las facilidades administrativas. Y como ahí todo es bien fácil, pues no hay problema, ¿no? Una facilidad que se tenía y que llamaba mucho la atención era el tipo de contabilidad que llevaban. Si no rebasaban de 10 millones de pesos, una contabilidad simplificada. Decías, qué hermosura está aquí. Pero eso en 2014 se le cerró la llave. De tal forma que primero vamos a comprender, la sesión va a estar en diferentes etapas que serían, primero, la cuestión de qué es el autotransporte, qué es un transportista. Segunda etapa, vamos a entrar lo que es el transportista en el título 2. Después vamos a entrar a lo que es el transportista en el régimen de coordinados. Después lo aterrizamos un poquito en facilidades administrativas y estímulos. Y al final nos vamos a quedar con más dudas de las que llegaron ahorita. Seguro, porque la ley no es tan clara como quisiéramos. Nosotros le damos la visión a través de este conjunto de ordenamientos, mas no significa que aclaren todo. Hay veces que quisiéramos que la norma nos llevara de la mano y nos dijera A, B, C, D, pero aquí vamos a observar que es sumamente con muchos laberintos esta situación. La historia del transporte, bueno, camina paralela a lo que son los avances de los caminos, el crecimiento de la población, avances técnicos, científicos, es decir, que el transporte, al igual que cualquier otra actividad, no está alejada de lo que es la sociedad. El transporte viene al momento en que evoluciona la sociedad. Por lo tanto, habría que ver qué tanto va a evolucionar ahora con estos cambios y cómo van a impactar en el ambiente social. ¿Ok? Es un poquito de historia. Organismos gremiales. ¿Qué organismos gremiales tenemos? En octubre del 64, con representación de 70 empresas de carga regular, se separan la Cámara Nacional de Transporte y Comunicaciones y se funda la agrupación Concesionarios de Carga. ¿Por qué es importante esta situación de las concesiones o de las cámaras o de los organismos gremiales? Porque son quienes representan los intereses, en este caso, ¿de quiénes? De los transportistas. Estos organismos gremiales vienen a representar los intereses de los transportistas. ¿Por qué es importante conocerlo?
Porque dentro del mundo fiscal, estos organismos gremiales tienen un impacto y se va a observar en las facilidades administrativas, de tal forma que si tú desconoces el organismo gremial, hay una ventaja de retención del impuesto sobre la renta del 7.5% para macheteros, operarios, maniobristas, que si no estás afiliado al organismo gremial no te es aplicable. Oh, problema. No nada más es tomar las facilidades administrativas y aplicarlas, observar si me encuentro en el supuesto para poder tomar la ventaja de la facilidad administrativa, para poder conocer si tengo el beneficio o el derecho de esa facilidad administrativa. ¿Ok? Nace la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga, se abrevia como Canacar. Quienes están en la industria del transporte conocen lo que es la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga. Ahí están afiliados todas aquellas personas físicas o morales que se dedican al transporte. Y entonces, por lo tanto, esta organización vela por sus intereses, pero también los apoya. Los apoya con trámites respecto de vehículos, respecto de si cumplen o no con ciertas especificaciones, les dan una asesoría. ¿Por qué? Porque esta cámara está especializada en lo que es el transporte. Así como existe una Cámara Nacional de la Industria de la Construcción, digo, yo soy transportista, no me voy a afiliar a la Cámara Nacional de la Industria de la Construcción o a la de la Transformación, no. ¿Por qué? Porque ellos no me van a poder ayudar a mí. Yo soy transportista y por lo tanto, si quiero la asesoría, si quiero conocer respecto del mundo del transporte de carga, entonces me afilio a esta cámara. Pero también hay otra, porque no solamente se trata de transporte de carga, también se trata de transporte de pasajeros. Y por lo tanto hay otra Cámara Nacional de la Industria del Transporte de Pasajeros, que es la CANAPAT. Está la CANAPAT y está la Canacar, dos organismos gremiales que reúne a quienes se dedican al autotransporte, solamente que uno es para pasajeros y turismo y el otro es para los de carga. Esto es importante conocerlo. ¿Ok? Canacar fue la respuesta de los transportistas por la carga de enfrentar organizadamente la política de desregulación de servicio y evitar la automatización del sector. Es decir, así como los maestros se están inconformando y afiliándose y defendiendo sus intereses, en aquel entonces también los transportistas se encontraban en esa situación. Oye, hay otras cámaras, para eso también aplica todo lo que estás diciendo, porque la Canacar es la más conocida, ¿no? Sí, así es. Hay otras. Si yo me afilio a ellos, si cumplo con el requisito de estar a un gremio transportista y si me aplica el beneficio. Así es. Ahorita vamos a tocar precisamente esa parte en facilidades administrativas para saber a dónde necesito estar afiliado. ¿Por qué? Porque las cámaras de transportistas a la Canacar, bueno, hay otras que giran alrededor de la Canacar o hay otras que se encuentran, esto parte de un principio constitucional que se denomina la libertad de asociación. Tú te puedes asociar con quien tú quieras, por lo tanto puede existir la Canacar, la Canapat y pueden existir otras más, no hay problema. ¿Con cuál te quieres afiliar? Es tu derecho de asociación, con la que tú quieras. ¿Esto es para qué? Para que vele por mis intereses, para tener acceso a servicios, para tener acceso a asesorías. No es obligatorio que tenga que estar registrado, salvo algunas situaciones. Pero de manera general no puedo decir, no, pues tú eres transportista, tienes que estar a fuerzas afiliado a esta. No, espérame, es una condición, puedes afiliarte para que dentro de esta organización protegemos y velemos por tus intereses, ¿ok? Pero sí, hay otras y ahorita vamos a tocar esa cuestión del beneficio en facilidades administrativas. ¿Quiénes son los que se pueden? Ahí por lo menos están afiliados. Los que me preocupan son los que no están afiliados a ningún lado y están aplicando facilidades administrativas. Esos son los que me preocupan, ¿ok? Porque hay una condicionante ahí. Ok, se llevó el Congreso Internacional. Bueno, esta parte, ¿por qué situación? Por esto, ¿se acuerdan? Tratado de Libre Comercio.
el boicot sobre los transportistas y que si pueden entrar a Estados Unidos, que si no pueden entrar a Estados Unidos. Oye, ¿y eso a mí qué me preocupa? ¿Cómo que qué te preocupa? Si entran en Estados Unidos significa que estamos brindando un servicio ¿de qué? Exportación. Porque ya no se está en territorio nacional, por lo tanto yo tengo que observar el efecto que puede tener el Tratado de Libre Comercio respecto del servicio de transporte para considerar si se trata de una exportación o no. Nada más esa situación ahí, ligeramente, ¿no? El marco jurídico fiscal. ¿Por qué jurídico? Porque nosotros observamos la ley del impuesto sobre la renta, pero a la par existen toda otra serie de disposiciones que pretenden regular lo que es el transporte. Por ejemplo, podemos hablar de escuelas para el ámbito fiscal o de asociaciones o sociedades civiles en el ámbito fiscal. Sí podemos hablar, pero previo a ello tenemos que conocer qué es lo que se regula en cada una de ellas, porque una asociación, porque una sociedad. ¿Podemos hablar del impacto de los sindicatos en la reforma fiscal? Sí podemos hablar de ellos, pero primero necesitamos conocer cómo nace un sindicato, cuál es su intención, su finalidad, su objetivo, cómo es que se constituye, etcétera. Así nosotros lo estamos viendo del transporte. El transporte, bueno, sí se da, se presenta, pero ¿qué hay atrás de todo lo que es este sector? ¿Qué es lo que se encuentra? ¿Cuáles son las leyes con las cuales me puedo yo acercar para conocer respecto de la regulación de este tipo de sector? Ley orgánica de la administración pública. ¿Por qué? ¿Quién se encarga de otorgar permisos y X situación de autorizaciones? Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Ahí estamos. Para desempeñarse en el ámbito del autotransporte federal, en su artículo 36 trata asuntos relacionados como la composición orgánica de la Secretaría, su denominación y las funciones de la unidad administrativa, que es la parte que a nosotros, en dado caso, quisiéramos conocer los permisos, derechos, etcétera, que habría que cubrir, pues no está por demás acudir si se encuentra o no dentro de las facultades de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Ley de Caminos y Puentes Federales y Autotransporte Federal. ¿Por qué? ¿Dónde andan nuestros camioncitos, ah? Pues en las carreteras, en los caminos, necesitamos conocerlos. ¿Por qué? Porque imagínate, señor chofer, se le descompone a usted su unidad, tiene que cambiar la llanta, por lo tanto va a acudir a una vulcanizadora, una talachería, un lugar para que le reparen la llanta. Ok, ya le repararon la llanta, por favor, tiene tu tarjeta corporativa para que la pasen por el punto de venta y le impriman su factura digital. ¿Será posible? Va a ser difícil, va a ser difícil. Si ya nosotros ya nos metemos a lo que es la operación, decimos, no es tan sencilla, no es tan sencilla esta situación. ¿Cómo le vas a decir, oye, se descompuso el camión? Ok, ve con el mecánico de la vuelta a ver si encuentras autopartes que le sirvan y que por favor verifica que no sean robadas, primero. Segundo, que te emita un CFDI. ¿Será posible? Va a ser una situación complicada. Por eso es la esencia de las facilidades administrativas, por lo difícil que puede ser. ¿Por qué? Pasan por las carreteras, las casetas. Pide tus tickets de la caseta por la cual pasaste. Y ahí están los tickets. Y llegan con el contador y el contador dice, esto no es deducible. Yo fui a los cursos y lo único que escuché como deducible es si viene el comprobante fiscal digital y por lo tanto ni siquiera a mi correo ha llegado. Entonces, no es deducible. Entonces son situaciones en las cuales se enfrenta lo que es ya la operación del autotransporte y por lo tanto el ámbito fiscal le tiene que dar cierta flexibilización. Por eso es que necesitamos también conocer cuáles son las leyes que en el entorno se encuentran regulado al ámbito del autotransporte. Las características, los efectos, caducidad, revocación, en fin, toda esta situación. Pero viene una cuestión importante, el Código de Comercio. El Código de Comercio señala en su artículo 75, la fracción octava. La ley reputa como actos de comercio
a las empresas de transportes de personas o cosas por tierra, por agua y a las empresas de turismo. ¿Qué significa esto? Que dentro del ámbito mercantil, más bien dentro del ámbito social, el transporte siempre va a ser de naturaleza ¿qué? Mercantil. No hay un transporte de naturaleza civil, hay un transporte de naturaleza mercantil. ¿Por qué? Porque incluso hay un contrato que se llama contrato de transporte. Y ahí está regulada toda la situación. De tal forma que si, por ejemplo, se da en el ámbito ya de la operación una responsabilidad civil objetiva, que es por el manejo de ciertos productos o ciertos maquinaria o herramientas o cosas que por su solo manejo o descuido pueden generar un daño. Nada más por el solo manejo. Por decir, un montacargas trae una responsabilidad objetiva. Puede que se descomponga, puede que no soporte al que está arriba. Es una responsabilidad objetiva. La responsabilidad objetiva en el ámbito jurídico es como a nosotros el riesgo inherente. ¿El riesgo inherente qué? Es el riesgo de que algo se pierda por su propia naturaleza. Compras 10 litros de gasolina, los mides en la mañana, al otro día tienes exactamente los mismos 10, es un riesgo inherente de que se va a evaporar una parte, no todo, pero sí hay una parte. Eso se conoce como riesgo inherente. En el ámbito jurídico le podemos llamar riesgo objetivo. Es el riesgo de que puedan suceder ciertas cosas. Por lo tanto, si hay un riesgo en el ámbito civil, pero está contratado con alguien que se dedica al transporte, nunca va a haber responsabilidad civil. ¿Por qué? Porque el autotransporte está regulado en el ámbito mercantil. Ahí es de tal forma que todo lo que se dedica, todo lo que conlleva al transporte será siempre mercantil. Un taxista es una actividad que es un acto de comercio. Un fletero, un acto de comercio. Un transporte urbano es un acto de comercio. Todo esto que tenga que ver con el transporte es un acto de comercio. Te dedicas a transportar personas, es un acto de comercio. Por eso hablábamos del transporte de personal. Yo me dedico a llevar tu personal del punto A al punto B diario. Es un acto de comercio, no es un acto civil. Oye, pero estoy brindando un servicio, no estoy vendiendo, porque luego generamos que el acto de comercio es solamente las ventas. Es que yo no vendo, por lo tanto, si no vendo, no hay acto de comercio. No, hay que darle una revisada al 75. El acto de comercio no tiene que ver necesariamente con la compraventa, es lo más común. Es lo más común la enajenación y la adquisición de bienes como comercio, pero no es lo único. Tan es así que el transporte de personas es una prestación de servicios, una prestación de servicios de naturaleza mercantil. Entonces tenemos dentro de los actos de comercio enajenación de bienes, que les llamamos compraventa, prestación de servicios de naturaleza mercantil, como es el transporte, pero también podemos tener el uso o goce temporal de bienes de naturaleza mercantil, que señala dentro del 75 en su fracción primera, los alquileres de bienes muebles, el alquiler de computadoras, el alquiler de los utensilios para fiestas, el alquiler de juegos infantiles. ¿Eso es qué? Acto de comercio. Oye, pero no estoy vendiendo, estoy rentando. Sí, pero esa renta es un acto de comercio. Por lo tanto, todos los actos de comercio, más bien todo el transporte se considera acto de comercio. ¿Ok? Eso es importante conocerlo. Ahorita vamos a ver en dónde aterrizan en la ley del impuesto sobre la renta todos los que se dedican a los actos de comercio. ¿Ok? Porque es importante conocer la ley de inversión extranjera. ¿Qué señala la cuestión? ¿Qué pretende regular la ley de inversión extranjera?
¿Qué significa invertir? Traer capital. Eso es lo que para la ley de inversión extranjera significa invertir, traer capital. Por lo tanto, yo voy a crear una empresa que se va a dedicar al transporte de bienes o al transporte de personas. Ok. Esta actividad del transporte terrestre de pasajeros y de carga no incluye servicios de mensajería y paquetería. ¿Es que exclusivo de quién es? Una actividad exclusiva de sociedades mexicanas, constituidas por mexicanos. ¿Ok? Es una actividad exclusiva. Ley Federal de Competencia Económica, pues para la cuestión de evitar los monopolios, los duopolios, y etcétera, ¿no? Es la cuestión de los precios. Ley Federal de Procedimiento Administrativo, porque a veces hacemos licitaciones para el transporte, pero le brindamos el servicio no a particulares, sino al Estado. Y por lo tanto, al brindarle servicios al Estado, firmamos generalmente o participamos en licitaciones y todo ello, y por lo tanto nos otorgan un contrato. ¿Ok? Ley de Registro Público Vehicular. ¿A quiénes quieren controlar ahí? A los transportistas. Esta parte es importante conocerla. Todos mis camiones tienen que tener este registro. ¿Por qué? Porque a lo mejor tengo que entregar relaciones de camiones o de vehículos afectos al transporte. Marco laboral. Transportistas. ¿Qué pasa con el ámbito laboral de los transportistas? ¿Alguien los ha visto? ¿Cómo trabajas con un machetero, con un operario, con un conductor, con un chofer? Tú dices, Ley Federal del Trabajo regula la relación entre alguien que se denomina patrón y alguien que se llama trabajador. Y este trabajador siempre va a ser persona física y el patrón puede ser persona física o persona moral. Ok. Y va a haber una subordinación. ¿De cuánto es la jornada máxima de trabajo para el transportista? Digo, para cualquier persona. ¿La jornada máxima de trabajo de cuánto es? 8 horas. Ok. Por lo tanto, le dice al transportista, a tu chofer, a tu operario, le dice, sales a las 7 de la mañana y a las 5 de la tarde dejas de operar. ¿Por qué? Porque la ley únicamente me permite que puedas estar a mi disposición, ¿cuántas horas? 8. Y en una jornada continua, ¿cuánto tiempo me debes de dar de descanso? No de comida, de descanso. Media hora. Media hora por lo menos. Bueno, le vamos a dar 1 hora. Que lo dedica no para descansar, sino para ir a comer. Ok. Por lo tanto, entra a las 7 de la mañana, trabaja 4 horas, 8, 9, 10, 11, termina, regresa de comer y comienza las siguientes 4 horas. Dices, ya terminó su jornada de trabajo. Imagínate al operario que va de Chetumal hasta Durango. Dices, ¿cuántos días te vas a hacer de viaje? Por las 8 horas que tienes que ir. No, ahí no se puede regular así. No puedo regular un ambiente laboral con esos máximos y mínimos permitidos por la norma. No, tú necesitas trabajar de forma diferente. Y por lo tanto, el servicio que brindan quienes se dedican al transporte se considera como un trabajo especial. Es un trabajo especial. Es como el trabajo de los futbolistas o de los deportistas, de los músicos. Es un trabajo especial, no tiene que estar las 8 horas contigo. Por lo tanto, con él vamos a fijar el salario de forma distinta. No puedo fijarle un salario por cada hora de trabajo. Generalmente se los fijan ¿cómo? ¿Por kilómetro recorrido o por viaje? Son los más comunes y la forma más frecuente de contratar. Sí, tú vas a ser mi operario, pero en el ámbito laboral, sí, te voy a pagar todo lo que corresponda, pero necesito que realices estos viajes y te voy a pagar por kilómetro recorrido. No interesa cuánto te lleves en el viaje. Te voy a pagar el viaje completo que va de tal a tal lugar y ya, independientemente de las horas que te lleves. Por lo tanto,
el salario de este tipo de personas es 100% ¿qué? Variable. Y por lo tanto cada bimestre estoy sufriendo, presentando modificaciones de salario al Seguro Social porque su salario está siendo variable, 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 porque no sé cuántos kilómetros va a recorrer esta vez. Son destinos distintos y por lo tanto, oye, ¿y con eso pierden el aguinaldo, las vacaciones y la prima vacacional? No, también tiene una regulación especial porque se trata de salarios variables y en consecuencia hay que promediar para saber qué factor, qué salario promedio le voy a pagar a estos trabajadores con motivo del aguinaldo, con motivo de las vacaciones o de su prima vacacional. Entonces vamos que la cuestión, nosotros decimos, el transportista tiene un trato especial en la ley fiscal. Ya vimos que no. También en el marco laboral tiene un tratamiento muy particular, muy especial. Por eso se denomina o se encuentra la regulación del marco laboral dentro de trabajos especiales del 256 al 264 de la Ley Federal del Trabajo. Ya vimos que él requiere ciertas reglas en cuanto a su operación, pedir permisos en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, tener su registro vehicular, observar nuestra acta constitutiva para saber si estamos de forma legal, correcta, porque es una actividad exclusiva para mexicanos, el transporte de personas y de carga. Entonces vemos la ley de inversión extranjera, etcétera. Por eso este contexto respecto de lo que es el transporte dentro del ámbito jurídico. Todavía nos vamos a meter al fiscal. Pero antes de entrar ahí, primero vamos a ver una operación. La operación del transporte, la operación de los fleteros. Tú encuentras a un fletero y le dices, oye, necesito que me lleves las cosas de tal lugar a tal lugar. Y en el mismo día hacen 2 o 3 viajes. Dice, yo soy persona física y te estoy prestando, ¿qué? Mi camioncito y yo llevo el transporte. O contratas a una persona moral que se dedique a realizar el transporte. O son de las más comunes. Ahora, eso es de fuera, desde el cliente. Al cliente no le interesa quién me va a brindar el servicio. Solo quiero que me lleven mis cositas de un lugar a otro. Eso es todo lo que a mí me interesa. Desde el otro lado de quien va a brindar el servicio, el problema es, ok, yo te facturo, no tengo problemas en facturarte, yo te entrego un comprobante fiscal digital para efectos de que tú puedas deducir el servicio de transporte que me estás pidiendo a mí, y uno de los requisitos que va a ser es que es estrictamente indispensable para que pueda ser deducible. Ah, ok, ya tengo yo un ingreso. El problema yo como transportista no lo tengo en los ingresos. ¿En dónde lo tengo? En las deducciones. Por todas estas cuestiones de reparación de los camioncitos, por la cuestión de las casetas, por la cuestión de la gasolina, por la cuestión de, no quisiera llamar cultura, quisiera llamar de otra forma, no encuentro la palabra, de la capacitación de nuestros operarios. Nuestros operarios, sí has visto quiénes manejan, ¿no? Hacerles conciencia de la importancia que reviste conseguir los comprobantes. Para ellos es muy sencillo. Me dieron una notita, aquí está, ya te comprobé, ¿eh? Pero ahí hay una situación respecto de gastos de viaje, respecto de la forma en la cual me estás comprobando. Cuando nosotros hablamos con un trabajador, le decimos, mira, te vas a llevar esto, vas a ir viajando por si se te descompone. Ojo, si trata de conseguir el comprobante fiscal, porque si no me lo consigues, se convierte en ingreso acumulable para ti y te tengo que retener impuestos. ¿Con eso qué hace? No, entonces dame una tarjetita. Con la tarjetita evitamos muchas desvíos de recursos con las tarjetitas. Va a ser difícil la operación, sí, pero cuando tú le dices, mira, si te gastas y no me compruebas, es un ingreso para ti, te tengo que cobrar el impuesto correspondiente. ¿Por qué? Porque no me estás comprobando. Por lo tanto, al no comprobarme, significa que ese recurso lo invertiste en ti. No lo digo yo,
lo señala la ley. ¿Ok? Entonces, es la situación para tratar de concientizar respecto de la importancia de conseguir el comprobante. Utilizar otras mecánicas. Oye, ya no quiero que pases por las casetas y pides tu ticket. No, ahora te doy tarjetas, ¿verdad? Tarjetas para el transporte. Y entonces ya voy viendo en mis estados de cuenta todo el descargue de las diferentes casetas que pasaron, pero ya tengo un comprobante que era con lo que yo sufría, era lo que a mí me afectaba, ya lo tengo. Entonces, cambios en la operación del transporte nos puede llevar a aminorar riesgos de naturaleza fiscal. Donde tengo el problema con los transportistas no es ni en cómo brindan el servicio, y tengo algunos problemas con la regulación en su entorno, de que no hay permisos, de que no hay autorizaciones y algunas situaciones ahí, pero donde tengo el verdadero impacto fiscal es en las deducciones. Por eso cuando les dijeron, señores transportistas, se me van al título 2, que esa fue la reforma fiscal, el transportista ¿qué dijo? No, me vas a sacar de mi etapa de confort. Yo ya estaba con todos mis parámetros y toda la situación de qué comprobaba, qué no comprobaba, y ahora me dices que me vaya al título 2, no me gusta, no lo quiero. Estás atentando contra los derechos adquiridos en los últimos, y observamos desde el 89 bases especiales, 2002 régimen simplificado. ¿Cuántos años acostumbrados de estar en esa manera? Estás con tu pareja, ya se acostumbró a ti, de repente hace su cambio. ¡Ey, qué te pasa! Pues es que ya necesitamos reactivarnos. No, porque significa que ya estás viendo a alguien más. Espérate, necesitamos un cambio, necesitamos evolucionar, ya estamos planos. Y es lo que vino a hacer esta reforma fiscal. Ellos ya estaban acostumbrados a que los tenían apapachados, consentidos, de un régimen especial, no sufras, vas a estar bien. Y ahora que les dijeron, ¿sabes qué? Ya dejaste de ser el bebé consentido, ahora te me pones como los demás. ¿Aprendes a madurar? Simplemente porque ya cumpliste 18 años, dices, ayer era todavía un chavalo, 17, y ya hoy tengo 18 años, ¿ya por eso ya maduré? No, es lo que está pasando con nuestro régimen de transportistas. Cambiaron de ser adolescentes, protegidos, y ahora que los cambian, dicen, ay, no es posible, están atentando contra nosotros. Y no hay retroactividad en esta norma. En esta norma no hay retroactividad porque van a comenzar a tributar a partir de ahorita hacia adelante. Y cuando alguna de estas normas toque derechos adquiridos con anterioridad, que los vamos a ver y no están regulados, es un problema grave. Ahí sí vamos a tener algunas consideraciones. Por eso, en la cuestión del autotransporte decimos, ¿y a nosotros qué nos impactó? Y te dicen, nada más te cambiaron al título 2. Nada más. Es un mundo de trabajo. ¿Ok? ¿Qué pasa con el régimen fiscal del autotransportista? La forma en la que se presta el servicio. Como persona física, como persona moral de forma independiente, como persona moral a través de coordinados, como persona moral a través de copropiedad, como persona moral a través de sociedades cooperativas, como personas físicas integrantes de personas morales y como personas físicas independientes. Son las diferentes modalidades que vamos a estar tocando, porque así es como las personas del transporte brindan el servicio. Tú contratas a una empresa que trae su tráiler gigante y trae una marca y decimos, a esa la conozco por esto. Es una empresa, está trabajando de forma independiente. Ok, cuando me dices de coordinados, pues a lo mejor no lo conozco, es nuevo para mí. Sé que existe en el régimen de transportes, pero la verdad, ¿cuántos coordinados existen en México? Han de ser pocos, no son muchos. Si fueran muchos, todos conocíamos cómo se maneja el régimen de coordinados, pero como hay pocos, nuestra injerencia en ellos también es poca. ¿Y por qué nos interesa? Porque estos les dieron el tratamiento especial, de tal forma que si no estás en régimen de coordinados, no tienes tratamiento especial. También puedes brindar el servicio a través de la copropiedad. Una persona moral puede ser copropietaria de, ¿qué significa copropiedad? Que el bien no se puede dividir o es un bien de carácter indivisible.
y le pertenece a 2 o más personas. Oye, ¿cuántas veces no has visto, llega tu pareja, varón, con tu primo, y resulta que compraron un camión entre los dos, y la factura salió ¿a quién? A nombre de alguno de los dos, no pudo haber salido a nombre de los dos, pero dicen vamos a brindar el servicio de mudanzas, el servicio de transporte. Van y reúnen todos sus permisos y las placas y las licencias y todo para poder funcionar. Y comienzan a haber ingresos y entonces cuando empiezan a haber recursos económicos, ¿qué pasó? Mi parte que me toca. Pero si el camión es tuyo, es mío. Aquí están la verdad documental es que el transporte es mío, no tuyo. Por lo tanto, gracias. Si quieres te pago lo que nos costó el camión, pero yo sigo obteniendo los ingresos. Y es donde viene el conflicto, es donde viene el conflicto. En este sentido dices, ¿valió la pena invertir o pude haberlo hecho a través de un contrato de copropiedad? Vamos a ser copropietarios del bien, porque no lo vamos a dividir. No te puedes llevar tú la caja y yo me llevo lo de enfrente, ¿no? No se puede. ¿Ok? Entonces, el régimen de transporte se puede trabajar, se puede operar de distintas formas. Por eso, al observar las distintas formas, vamos a ver cómo se va a regular o cómo se encuentra regulada esta situación. Ok, el Estado es el acreedor tributario y en este capítulo llamaremos contribuyente, bueno, establecido por la ley que tiene por objeto el cumplimiento de la prestación tributaria, siendo exigible coactivamente. Es decir, el que te dediques al transporte no significa que no pagues el impuesto. Vas a tener que pagar el impuesto porque de acuerdo al artículo 31, fracción cuarta, todos los mexicanos están obligados a contribuir, y ya nos lo aprendimos fue básico de impuestos. Todos los mexicanos están obligados a contribuir al gasto público, así como la federación y de los municipios y entidades en las cuales residan, conforme a las leyes que al efecto se expidan, ¿no? Entonces, por lo tanto, aunque seas de transporte, vas a tener que pagar un impuesto. Pero conozco tu tipo de operación, por lo tanto, le voy a dar una regulación especial, ¿ok? Ok. Aquí tenemos al sujeto pasivo, las obligaciones, hay obligaciones sustantivas, que es la obligación de dar. ¿Qué va a dar? El dinero para el erario, el impuesto. Esto se refiere a una obligación sustantiva. Obligación formal de hacer, no hacer o tolerar. Presenta tus declaraciones, no evadas al fisco, ¿ok? Permite que te efectúe una visita domiciliaria. Son este tipo de obligaciones formales. La esencia del impuesto sobre la renta, ¿cuál es? Recaudatoria. Viene a recaudar. Vengo a recolectar. Soy el recaudador de impuestos, yo ISR, y por lo tanto tengo que estarle quitando del patrimonio de cada uno de los gobernados para llenar una bolsita que se llama erario federal. Y por lo tanto, ¿a quiénes les voy a quitar de su bolsita? A los transportistas. ¿Ok? Primero existe el régimen de bases especiales para ellos, por el tratamiento preferencial que tienen. Luego, resulta que en el 90, los cambiamos a un régimen simplificado. Un régimen simplificado, comentábamos, donde había entradas y había salidas, y así se determinaba el impuesto. Y después se cambió el régimen simplificado de entradas y salidas por uno denominado flujo de efectivo. El flujo de efectivo, ¿qué significa? Acumulo cuando cobro y deduzco cuando pago. Decían, es igual que el de las personas físicas, acumulan al cobro, deducen al pago, por lo tanto, si la persona física es re fácil, pues entonces esta persona moral también es sencillísima. Pero ese flujo de efectivo fue a partir del ejercicio 2002. ¿Y qué crees? Antes era entradas y salidas. Por lo tanto, cuando se cambió del régimen simplificado de entradas y salidas a un régimen de flujo de efectivo,
hubo una pequeña transición. Y ahora en 2014, ¿qué crees? No la hay. No hay un régimen de transición para que yo, que estaba acostumbrado a estar en el régimen simplificado, de un día para otro ya me dicen que no soy. El 31 de diciembre del 2013 soy régimen simplificado. El 1 de enero del 2014 ya no. Oye, ¿y la cuestión de la transición para poder hacer el cambio? No hay. En aquel entonces del 2012 dijo, oye, sí, los vamos a sacar de una tributación de entradas y salidas y van a pasar a un flujo de efectivo. Vamos a dejarles una cuestión de transición. En aquel entonces hasta se hizo un estado de situación financiera, se determinó inclusive hasta una CUFIN en algún momento, se determinaron ciertos aspectos en el 2002 respecto de cómo alguien del régimen simplificado iba a cerrar las puertas de entradas y salidas y le iba a dar la entrada al flujo de efectivo. Existió esa transición. Ahora, 2014, estábamos todos como gallinas descabezadas, yendo de un lado para otro, porque no sabemos ese régimen de transición, porque no existe. Simplemente te dijeron, hoy dejas de estar en el régimen simplificado, y entonces, ¿en dónde estoy? No sé, pero en el régimen simplificado ya no estás. Bueno, ubícate, a ver en dónde te toca. Y ese es el problema que tenemos con los empresarios. Para decir, ¿acumulas al cobro? ¿Deduces al pago? Hay quienes lo están haciendo. Y hay otros que dicen, no hay. Es a lo facturado. Y entonces, ¿en cuál de los dos voy a tributar? ¿Con flujo o sin flujo? Porque hay una regla que en lugar de darnos luz, nos deja más tuertos de los que estamos. Ahorita lo vamos a ver. Primero, personas morales. Es decir, ¿de quiénes vamos a estar hablando? De empresas, personas morales. Una persona moral viene a ser en el ámbito del transporte. Dijimos que el transporte es un acto de comercio. Por lo tanto, ¿qué tipo de personas morales se encuentran o pueden realizar el servicio de transporte? Sociedad anónima, sociedad de responsabilidad limitada, sociedad de nombre colectivo, sociedad comandita simple, comandita por acciones, sociedad cooperativa. Todas estas sociedades son del ámbito mercantil. Por lo tanto, pueden brindar el servicio de transporte de naturaleza mercantil. Una sociedad civil puede estar brindando el servicio de transporte, pudiera ser, pero dentro de su naturaleza, al final, como está realizando actos de comercio, se considera mercantil, a pesar de que tenga la SC. ¿Es posible? Pues sí, porque no hay una ley que lo prohíba y que diga, no, una SC no puede estar. No, pudiera estar, pero el acto que está realizando es de comercio. Por lo tanto, el acto que realiza se encuentra sujeto a una ley mercantil. Entonces, va a ser difícil que encontremos de este tipo de sociedades, pero por si en algún momento llegase a aparecer, dices, ya me salí de las personas morales del título 2 porque no soy mercantil, soy civil. No, está realizando servicio de transporte, por eso partimos de ahí. ¿Cuál es el acto de comercio? El transporte. Ya eres mercantil. Por ese solo hecho eres mercantil. ¿Ok? Entonces tienen estas personas morales. Este es el capítulo de las personas morales. Hay unas disposiciones específicas dentro de lo que son las personas morales. Nosotros pudiéramos pensar, mira, el título 2 se refiere a las personas morales en general, pero hay algunos apartados dirigidos a ciertos contribuyentes. Por ejemplo, el capítulo 4, ¿a quién se lo dirigen? Sistema financiero. Mira, aparte de todas las generales, tú tienes estos especiales para ti. Sistema financiero. Capítulo 6 del régimen especial opcional para grupos de sociedades. Este está dirigido nada más para ellos. Capítulo 7, ¿de quiénes? De los coordinados. Este capítulo es especial para este tipo de personas morales. Y el capítulo 8, personas morales que se dediquen ¿a qué? Actividades agrícolas, ganaderas, pesqueras.
Con base en este podemos observar a este cuadro de aquí enfrente, ¿qué fue lo que sucedió en la reforma fiscal? La reforma fiscal, dentro del capítulo 7 de aquel impuesto sobre la renta vigente hasta el 2013, regulaba un régimen simplificado. Y en este régimen simplificado, ¿quiénes se encontraban? Transportistas, sector primario, empresas integradoras y coordinados. 4 distintos sujetos. Transportistas, naturales, transporte. Personas morales que se dedican al transporte. 2, personas morales que se dedican a actividades primarias. 3, empresas integradoras. 4, coordinados, que es un grupo de transportistas. No necesariamente era el transportista, es otra figura. La figura del coordinado es especial para el ámbito fiscal, es exclusiva. No hay otra cuestión de regulación de coordinados, es únicamente en materia fiscal. Así como el único lugar o la única fuente donde existen los denominados asimilados a salarios es la ley del impuesto sobre la renta, así la cuestión del coordinado estamos en esta situación del impuesto sobre la renta. ¿Y qué sucedió con la reforma? Dentro del régimen podemos observar 4 diferentes sujetos. Y se dijo, no, hay mucho abuso respecto del régimen simplificado. Esa fue la razón de la iniciativa. Hay mucho abuso en el régimen simplificado y los vamos a cambiar, los vamos a destrozar porque no están pagando los impuestos. ¿Y cómo los voy a destrozar? Nada más voy a dejar a los coordinados y a los de actividades primarias. ¿Y todos los demás a dónde nos fuimos? Al general. No tenemos capítulo especial. Por lo tanto, todos los transportistas solitos, ¿a dónde se fueron? Al general. Ya no tienen tratamiento especial. Todos los que se dediquen a actividades primarias, personas morales, por ejemplo, persona moral que se dedica a la agricultura, actividad primaria, si tiene ingresos más del 90%, tiene derecho a estar en el capítulo 8. Pero si obtiene ingresos por arrendamiento o por renta de bodegas o no sé, alguna otra cosa, entonces ya no está obteniendo ingresos por agricultura, también tiene de arrendamiento. Si el del arrendamiento es del 60% y la agricultura el 40%, ¿en dónde está? ¿En el capítulo 8? No, está en el general. Si no está aquí, está en el general. Si no estás en coordinados, ¿en dónde estás? ¿Vemos la importancia? Por eso tenemos que segregar. ¿Quiénes de aquí participan de algún coordinado? ¿Nadie? ¿No participamos en ningún coordinado? ¿No? ¿Nadie más? ¿Nadie más en un coordinado? Ok, bueno. Va a ser una figura tal vez, ¿sí lo han escuchado? ¿Sí lo hemos escuchado, este régimen de los coordinados? ¿O viene a ser prácticamente nuevo? ¿Alguien lo ha operado? ¿Alguien lo ha operado el régimen de coordinados? No, ok. Venimos a aprender, dice, queremos saber, bueno, pues le vamos a dejar ahí la espinita de cómo está el régimen de coordinados. No es una cuestión sencilla. Y de una vez te digo, si te gusta meterte cocolazos con la autoridad, es un régimen que te va a encantar. Va a estar de cocolazos y cocolazos y cocolazos hasta que ya quedemos tranquilos, porque así es al inicio. ¿Ok? Vamos a conocer esa situación de los coordinados. Por lo tanto, todos los que no estén en el coordinado, esa sería la regla, todos los que no estén en el coordinado están en régimen general de ley. Por eso la pregunta, ¿estamos en coordinados? Me dices, no, entonces todos estamos en régimen general de ley, excepto el que está en coordinados. Por eso es importante saber a quiénes les va a aplicar ese capítulo 7, porque también se dijo, es que desapareció el régimen, pero no es verdad, todos están en coordinados. No es cierto. Hay ciertas características, ¿ok? ¿Qué pasa con las personas morales? Primero, ¿cómo determinan sus impuestos? Primero, impuestos. Elementos de los impuestos, ¿cuáles son? Sujeto, objeto, base, tasa, tarifa, época de pago, momento de causación. 7 elementos ya llevamos. 5 son los más comunes. Sujetos del impuesto, en este caso, ¿quiénes van a ser? Las personas morales que se dediquen al servicio de autotransporte, dentro del régimen general. El objeto,
¿Qué persigo como ley del impuesto sobre la renta? Sus ingresos. Quiero regular sus ingresos. Base. ¿Cuál es la base? Este es el elemento del impuesto que tenemos aquí. Sujetos, quienes se dedican al transporte. El objeto, los ingresos que se derivan del transporte. La base, aquí está. La base se llama resultado fiscal. Base para el ejercicio, ¿cuál? 2014. Porque en el 2013 tenías otra base fiscal. Esa base fiscal, ¿cómo se llamaba? Utilidad gravable. No se llamaba resultado fiscal. Se llamaba utilidad gravable. Y cuando existía el régimen de entradas y salidas, ¿sí? ¿Cómo se llamaba? Yo sé que son jóvenes, no hay problema, yo les voy a decir. Se llamaba resultado fiscal. Entradas menos salidas igual a resultado fiscal. ¿Ok? Hasta el 2002. 2002-2013 no se llama resultado fiscal, se llama utilidad gravable. 2014, ¿cómo se llama? Resultado fiscal. Estos puntos que pudieras decir, oye, y eso pues como que no me suena, ¿por qué estamos viendo el régimen de entradas y salidas y por qué la cuestión ahora con el simplificado después del flujo de efectivo y ahora lo nuevo? Porque traemos un impacto por ahí en algunas empresas que se hayan creado antes del 2002. Si mi empresa se creó a partir del 2002 en el transporte, no tengo problema porque solamente vengo de un flujo de efectivo. Y a partir de ahora se llama resultado fiscal. Y con las que nacen ahorita, no tengo ningún problema, porque ellas ¿a dónde se van? Al título 2 y por lo tanto su resultado se llama, su base se llama resultado fiscal. Entonces hay que ver las capas, la historia de tu empresa de transporte para saber cómo se ha ido. Así como dicen que quienes se dedican a la psicología rastrean hacia atrás para ver desde dónde vienes traumado y saber el número de años que tienes que avanzar para quitarte el trauma. Entonces nosotros tenemos que conocer a mi persona moral desde dónde viene y qué traumas le han generado para saber cómo me van a impactar en el 2014. Eso es lo que necesitamos conocer. Por eso el efecto de señalar que existía un régimen de bases especiales que murió desde el 90. De allí para acá, al 2002 se llamó el régimen simplificado basado en entradas y salidas. Después fue igual, régimen simplificado, se iba a llamar régimen de las personas transparentes o régimen de transparencia. Al final se quedó régimen simplificado y fue a base de flujo de efectivo y ahora 2014 ya en un régimen general. Son diferentes etapas de crecimiento de la empresa de autotransporte. Por lo tanto, lo primero que tenemos que conocer 2014 es que si mi persona moral no están coordinados, por lo tanto se fue al régimen general de ley. Al estar en el régimen general de ley, al término del ejercicio 2014, tengo que determinar un resultado fiscal. Y para llegar a ese resultado fiscal necesito conocer los ingresos acumulables, las deducciones autorizadas, la PTU pagada, para que pueda obtener la utilidad fiscal del ejercicio. Aplicar en su caso las pérdidas de ejercicios anteriores, que ahí es donde vamos a topar con pared, porque esas pérdidas puede que estén perdidas. Oh problema. Vamos a ver esa situación difícil. ¿Ok? Para efectos de la PTU, ingresos acumulables menos las deducciones autorizadas, salvo la PTU pagada, menos los no deducibles del 28 fracción 30. Por lo tanto, ¿cuál es el primer impacto que tienen estas personas del autotransporte? Que sus sueldos y salarios que sean exentos para los trabajadores, también aquí son parcialmente deducibles. Porque te tengo que dar el tratamiento como persona mayor, como persona adulta, como persona capaz de afrontar cuestiones fiscales como cualquier otra persona moral. Al estar ahí, tienes esta consideración de los ingresos exentos. Y tu base de PTU es esta. ¿Qué pasa? Imagínate con esto. La persona moral lo que brinda es un servicio. La calidad del servicio es lo que le deja
los recursos económicos, la lana. Si tú brindas un buen servicio, ten seguro que van a regresar contigo, ¿no? Esa es la frase común. Si brindas un buen servicio, van a regresar contigo. Por lo tanto, ¿qué tanto invierte una persona moral del autotransporte en gastos? ¿Cuáles son sus mayores gastos de una empresa de autotransporte? Gasolina. Gasolina, diésel, sueldos y salarios, las casetas. Si todo eso lo manejaras bien, digo, no que lo manejáramos, tuviéramos todos los comprobantes de todo ello, ¿qué tan rentable sería mi empresa de autotransporte? El transporte sí deja. Es un negocio rentable. Es un negocio rentable. Ok, por lo tanto, imagínate que mi empresa de autotransportes obtuvo ingresos de 10 millones de pesos en el año. Y únicamente gastó 400,000. ¿De cuánto es su base? 600,000. Eso, 600,000 de base. ¿Cuánto sería su pago de PTU? El 10%. 60,000. ¿Sabes cuántos tengo? ¿Sabes cuántos trabajadores tengo? 4. ¿Reparto los 60,000 entre los 4? ¿O están topados esos pagos de PTU en industria de autotransporte, combinando la materia laboral? Ya en la materia fiscal determiné la utilidad fiscal. No nos vamos a meter en, oye, pero ¿cuánto estaban exentos? Para tener realmente, nos gusta ser muy exigentes en, no, todavía faltó esto para que cuadre perfecto. Y entonces si ya cuadra a la perfección, decimos, soy un excelente contador. No, vamos a llegar a ese extremo, ¿ok? Es simple y sencillamente, la base de, tienes a repartir 600,000 pesos de PTU para tus trabajadores y únicamente tienes 10. ¿Cuánto le entregas a cada uno de ellos? Y la mayoría decimos, pues les entrego los 60,000. Dices, no, 127 de la Ley Federal del Trabajo. Cuando se trate de prestaciones o de la prestación de servicios, se derive la PTU, esta se encuentra limitada con un mes de salario. Por lo tanto, si el promedio salarial es de 5,000 pesos, 6,000 pesos, entonces la PTU se encuentra limitada a ese pago. No tengo que entregar toda la PTU. ¿Por qué? Porque el ingreso, porque la utilidad se deriva de la prestación de servicios. Entonces, habría que cuidar esa situación ahí con lo que es PTU en el impacto del autotransporte. 126, 127. 126, 127 de la Ley Federal del Trabajo. Entonces, a lo que sobra del PTU, ¿qué se le hace? Nada. A lo que, imagina 600,000 y llego al tope del mes y resulta que a lo mucho llegaron a 100,000. Me sobran 500,000. No, es que esas 500,000 no es PTU, es parte de tu utilidad, no la tienes la obligación de entregársela. Se queda dentro de la empresa, no pasa nada. Podría decir el trabajador, no, pero es que me toca el 10%. Sí, pero aquí hay una ley que limita a un mes de salario. Entonces, es situación. Pero la PTU, entonces los 600 ya no se considera PTU, sino simplemente lo repartible. Exactamente, más claro, gracias por el apoyo, así es. Ya los 600,000 dejan de ser PTU y nada más los 100,000 se convierten en PTU porque es hasta el tope. Eso pasa, por ejemplo, en mi despacho, ¿no? En mi despacho tengo 2 millones de utilidad fiscal, tengo 2 trabajadores, dices, ¿cuánto le toca a cada uno? Ay, yo quiero trabajar en tu despacho, sí, pero ¿qué crees? Están limitados a un mes de salario porque la utilidad deriva de la prestación de servicios.